El tema al cual nos vamos a referir hoy es al motor de arranque, que como su nombre lo indica, es el encargado de poner en funcionamiento, dar el primer impulso al motor de combustión interna para que luego se ponga en funcionamiento y cumpla su cometido. El motor de arranque, o burrito de arranque como lo llaman los argentinos, es ni más ni menos que un motor eléctrico con un sistema mecánico que acopla el motor en el momento de producirse el arranque, que aquí lo estamos viendo. Este es el sistema primitivo que se usaba en los coches ya de muchos años atrás. Como se puede ver, está compuesto por un gran resorte, un engranaje que se desliza sobre una especie de rosca que cuando recibe el impulso se mueve en este sentido, y luego cuando el motor arranca, el propio motor es el encargado de desconectarlo de una corona de arranque que está asociada al volante del motor de combustión interna. Aunque parezca extraño, el motor de arranque ha variado muy poco con el correr de los años. Su principio de funcionamiento sigue siendo siempre el mismo, es un motor eléctrico con carbones, con colector, con inductor y con inducido, y lo único que ha cambiado con el correr del tiempo ha sido el sistema de conexión, el impulsor que se llama, que es todo este sistema como les mostraba, que en la actualidad está asociado al propio, digamos, interruptor que hace funcionar el arranque. En los arranques antiguos, el interruptor era esta parte que está aquí arriba, que se accionaba o con el pie o con una palanca y que conectaba la batería al motor haciéndolo funcionar. En la actualidad este sistema ya no se usa. Después más adelante vamos a ver cómo ha sido la modificación que ha sufrido, porque también ha cambiado este mecanismo. Este mecanismo ya rara vez se encuentra en los motores modernos. Pero como les decía, el motor de arranque con el correr de los años ha sufrido muy pocas modificaciones, porque sigue siendo un motor eléctrico que se alimenta con la energía que le proporciona la batería de acumuladores que posee el vehículo. Acá estamos viendo un antiguo motor de arranque desarmado y vemos algunas de sus piezas constitutivas. Tenemos acá en este lugar la tapa delantera, en el cual están los portacarbones, dos de los cuales están aislados por medio de arandelas de fibra y otros dos están conectados directamente a la carcasa metálica, que son los que hacen tierra. Porque en realidad, como el motor necesita mucho consumo de corriente para poder funcionar, porque hace una fuerza muy grande, necesita tener 4 carbones para conducir la corriente a la bobina, al inducido. El inducido es este que vemos acá. Como ustedes pueden ver, está compuesto por un núcleo de hierro ranurado, en el cual, debido a que el motor es de mucho consumo, de un consumo muy elevado, en vez de alambres tiene varillas de cobre, que son las que componen el bobinado. Y aquí los podemos ver, son estas varillitas que están incrustadas en el núcleo. Estas varillas están aisladas, no hacen contacto eléctrico con el metal del núcleo, hay una capa de material aislante entre medio, y eso es lo que compone el bobinado. Como ven, esas varillas están soldadas al colector, y una de las fallas bastante comunes en estos arranques es que estas varillas se desueldan. Entonces, al haber tanto consumo y haber alguna varilla desoldada, la corriente no puede pasar. La otra parte importante de este elemento es el inductor, o los campos, como quieran llamarlo, que también son 4 bobinas devanadas sobre 4 núcleos metálicos, que ahí los vemos ahí adentro,
también están formadas por una cinta de cobre, porque ya les digo, el consumo es demasiado elevado para poder hacerlo con un alambre, y a esas bobinas están conectados dos de los carbones que van aislados, los que conducen la corriente al inducido, que son estos que vemos aquí. Aquí está el otro, y la corriente entra por este punto que vemos acá, por este tornillo grueso, que es el encargado de distribuir la corriente a ambos pares de bobinas de campo. Bueno, por otro lado nos queda para ver, estos son los espárragos que lo mantienen armado, y estas son las dos escobillas o carbones que se conectan a masa. El sistema en sí es un sistema sencillo, no tiene nada, digamos, extraño que nos permita complicarnos la vida, simplemente es un motor eléctrico que gira. En el momento de girar hace este movimiento y entonces este engranaje se acopla con la corona de arranque que está puesta en el motor y hace girar el motor principal. Una vez que el motor arrancó, hace esto así y lo desconecta, porque la corona queda en esta posición acá. Entonces lo desconecta para que el motor a nafta no arrastre el motor eléctrico. Si bien el motor de arranque, como dijimos, es un motor eléctrico convencional, pero tiene algunas características particulares, la que se destaca más es su elevado consumo, porque desarrolla una potencia importante para poder mover el motor del vehículo. Por lo tanto, eso lo hace en base a consumir una gran cantidad de corriente de la batería. Máxime en estos casos, que se alimentan con 6 volts, y el consumo en esos casos puede llegar hasta los 200 amperes en determinados casos, lo cual es una cantidad de corriente muy importante. Para ello es necesario entonces que esté todo en perfectas condiciones, en especial todo el conexionado, los bornes, los tornillos donde se conectan los cables, las conexiones a tierra, y usar conductores de la sección, digamos, el tamaño adecuado, que puede ser hasta de 35 milímetros cuadrados de sección, porque ya les digo, el consumo es sumamente importante. Y muchas de las fallas que se encuentran en estos motores, en estos arranques, pasan por fallas en la parte de conexionado. De cualquier manera, acá estamos viendo dos elementos que nos van a servir para hacer pruebas con nuestro arranque y saber si está en perfectas condiciones. En primer lugar tenemos el multímetro, un instrumento que hay en todos los talleres de electricidad, cualquier electricista lo tiene, y este otro aparato que es el zumbador, que es un aparato que produce un campo magnético bien potente, que es para probar el inducido. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es comprobar que en nuestro sistema inductor los campos no están conexión a tierra, que no están, digamos, en contacto con el metal de la carcasa. Para ello aquí prendí una de las puntas del instrumento a la carcasa, tengo la escala puesta en resistencia y con esta otra punta voy a ir tocando, por ejemplo aquí, en el borne de uno de las escobillas, en esta otra, y como ustedes ven, en ninguna la aguja se mueve. Aún tocando en este tornillito aquí, que es la entrada de corriente, tampoco se mueve la aguja, por lo cual me permite estimar que estos campos están en buenas condiciones. Esa es la prueba. También puedo probar la continuidad. Para eso cambio la conexión y la pongo en cualquiera de ellos, de los carbones, toco en el otro y ahí sí tengo una lectura porque no está cortado. Voy a tocar en el borne de entrada, también tengo una lectura porque tampoco está cortado, quiere decir que estos campos están bien.
Bueno, esto sería la prueba para el inductor, para los campos. Ahora vamos a ver el inducido, que el inducido lo vamos a probar con este elemento, con el zumbador. Lo colocamos aquí arriba. ¿Y qué va a pasar? Uno de los problemas principales que ocurren cuando se rompen estos arranques es que estas bobinas se ponen en contacto unas con otras y producen un cortocircuito, lo que hace que el sistema pierda eficiencia. Si eso ocurre, yo voy a detectar esa pérdida por medio de una hojita de sierra que tengo por acá, que si hay un cortocircuito en algún lado, esta hojita va a vibrar y me va a decir que acá hay un problema. Lo hacemos. Prendemos el zumbador, hace su sonido característico y entonces voy tocando, ¿ven? Acá, 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 hasta ahora está todo bien. Giro el inducido y sigo probando en distintas ranuras. No pasa nada. Sigo girando. No pasa nada. Y ya con que lo gire media vuelta, si en media vuelta no tuve ninguna medida, quiere decir que el inducido está bien, porque si no, ya en media vuelta me tendría que haber marcado algo. Las bobinas en general cubren casi media vuelta del inducido. Bueno, este aparentemente está bien. Si hubiera estado mal, haría esto. La sierra queda vibrando, se pegaría, como se pega ahí en el extremo del zumbador. Eso lo haría acá arriba. Como no lo hace, estimo que el inducido está bien. Bueno, apagamos el zumbador y hacemos una última prueba, que es, como hicimos hoy, prender un cable a la carcasa del inducido, y entonces toco en alguna de las bobinas y ahí me tendría que marcar algo si estuviera mal. Como no me marca nada el instrumento, ahí lo veo, puedo asegurar que el inducido está en buenas condiciones. Bueno, y esas serían básicamente las pruebas que podríamos hacerle a un arranque, salvo que viésemos lógicamente que hubiera algo quemado visualmente, pero por lo general las dos pruebas principales que se hacen para estar seguro de su funcionamiento, como les comentaba anteriormente, la mayor diferencia que hay en la actualidad en los sistemas de arranque se ha presentado en este sistema, el sistema que conecta el motor de arranque con el motor de combustión interna. A este elemento en un momento se le llamaba el Bendix. Es común los mecánicos de años atrás denominar Bendix a este aparato, que en realidad Bendix es una marca, no es el nombre genérico. El nombre genérico sería impulsor del arranque, o como quisieran llamarlo. El hecho es que esto es lo que ha cambiado. Yo acá les voy a mostrar, tengo una figura en la cual podemos ver cómo son los arranques actuales. El mayor o menor grado, en la actualidad los arranques adquieren esta forma. En este punto está el impulsor, acá hay una palanca que se mueve con esto que es una bobina solenoide, y en este punto hay un contacto que es el que pone en funcionamiento el arranque cuando le damos corriente a la bobina del solenoide. Es un sistema universalmente adoptado. El 99% de los vehículos que circulan actualmente lo tienen así, con alguna diferencia que en algunos casos esta parte aquí tiene alguna desmultiplicación, alguna cascada de engranajes para hacer que el arranque sea un poco más suave. Pero básicamente la disposición es esta. Como ven, ahí vemos el inducido, los campos, el colector, eso ha quedado todo exactamente igual. Lo único que ha variado es el sistema de conmutación y el sistema de conexión con el motor a gasolina, a nafta, que es esta parte, que es bastante similar
a esta otra que tenemos acá. Bueno, y con esto terminamos con nuestra descripción del sistema de arranque de nuestros vehículos.